En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. El ICC, Instituto Colombiano de Comunicaciones, y el Canal 2 se unen para formar los mejores profesionales en los medios de comunicación, presentando Diplomado en Presentación y Realización Televisiva. Prepárate en presentación en televisión, producción y realización televisiva, investigación y redacción para televisión, guión y libretos. Mayor información en www.canal2.co y www.iccali.com. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Muy buenos días, amigos y amigas televidentes del Canal 2 de televisión. Este es el informativo de Nuestra Gente. Por circunstancias de no encontrarse en la ciudad el doctor Luis Alberto Tejada, hoy tenemos la oportunidad de direccionar este informativo. Con el saludo muy especial a nuestros panelistas, el doctor Orlando Riascos y Sebastián Acosta. Muy buenos días para los dos. Muy buenos días, doctor Norberto, Sebastián, y buenos días a los otros televidentes del informativo. Gracias por la invitación. Muy buenos días, Norberto, muy buenos días, Orlando, y muy buenos días a toda nuestra amable audiencia. Esperamos que pasen una mañana muy satisfactoria con nosotros en el panel. Pues importantísimo lo que le está pasando al país, pero no podemos dejar de lamentar hoy las desgracias que la naturaleza a veces nos proporciona. Les estamos brindando un saludo de solidaridad a todos los habitantes del municipio de Corinto, Cauca, donde lamentablemente en la noche de ayer pues se ha presentado una avalancha que ha dejado cualquier cantidad de pérdidas materiales, pero también se ha establecido que de pronto una o más personas han fallecido arrastradas por estas avalanchas que entraron al pueblo de Corinto. Pero también se han perdido algunas casas, se ha perdido animales domésticos, etcétera, y se ha destruido parte de la infraestructura que comunica a la cabecera municipal con las veredas. Aquí hay que resaltar que parte de este problema, para que tengamos estas grandes avalanchas, lamentablemente es el desorden que existe para el mantenimiento de los montes, y hoy esta destrucción, producto de la minería, producto del desorden en el manejo de las cuencas hidrográficas, pues está dando como consecuencia exactamente que tengamos este tipo de situaciones tan nefastas para los habitantes de estos municipios que están en las laderas de nuestras cordilleras. Y entrando ya en materia de lo que es el informativo de Nuestra Gente, precisamente hay una gran discusión para la implementación en Colombia de las plataformas informáticas con las que se vienen prestando servicios de transporte. Es el caso particular de las Uber, el caso de las Hivi y otras Cabify, que son plataformas informáticas que se utilizan precisamente para la contratación de la prestación de un servicio. Su posición frente al tema. Lo que sí, aquí leyendo, querido Norberto, se plantea que, dice el ministro de las Telecomunicaciones, desde 2009 está consagrado el principio de neutralidad en la red
y significa que cualquier plataforma puede rodar por la red salvo que exista prohibición expresa del Congreso de la República. El Congreso solo ha establecido 2 prohibiciones: la pornografía infantil y los juegos de azar. Todo lo demás es legal. Es decir, se plantea lo que yo siempre he dicho, no es que sea expresamente ilegal, es que hay un vacío jurídico allí. O sea, la norma todavía no ha llegado allá y el Estado con sus marcos regulatorios no ha consolidado las necesidades del siglo XXI. ¿Ya? Ahora no estamos que uno llama a la operadora, que uno pide un taxi o que uno pide al restaurante el domicilio, no. Todos se manejan por plataformas. Usted ya no necesita pegarse 10 minutos a que le contesten en un restaurante, por ejemplo, como Gino's Pizza, sino que usted de una plataforma empieza a pedir los ingredientes que quiere, el tipo de pasta que quiere y demás, y entonces le llega en cuestión de 30 minutos. Y con Airbnb, que es una plataforma que conecta personas que están dispuestas a ofrecer una habitación, 2 habitaciones o un apartamento o su casa para huéspedes. O sea, es como un servicio de hotelería, pero propiamente no es hotelería. Propiamente no puede estar regulado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, sino que tiene que estar regulado mediante otras plataformas, en las que se vea la eficiencia y la eficacia mediante otros parámetros. ¿Ya? Y eso es lo que hay que tener en cuenta, hay que incentivar estas nuevas economías, estas economías digitales y la innovación. Robinson y Acemoglu tienen un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países?, que es un libro muy bien vendido. Y ellos ahí plantean que hay una serie de instituciones que los estados y las sociedades van desarrollando. Hay instituciones que son creativas, que son agregativas, y otras que son destructivas, restrictivas, que se basan en la explotación, sea de la naturaleza o sea del mismo hombre. Y él plantea, o ellos plantean mejor el caso cuando se inventó el motor eléctrico. Los que se usufructaban del motor a vapor empezaron a sabotear ese proyecto, empezaron a sabotear ese invento. Y el inventor de esa maravilla terminó solo y pobre. Entonces ellos plantean que cuando hay unos marcos regulatorios estables, como ponen el ejemplo de Estados Unidos, que era el que priorizaba estas invenciones frente a, en su momento, Francia, pues el desarrollo económico, las economías integrativas, las instituciones agregadoras, pues eran en última las que propiciaban el cambio social y propiciaban el desarrollo económico. Entonces, negarnos ante esta realidad, ser miopes frente a esto, es un ancla más a nuestro desarrollo como si no tuviéramos. Entonces sí me parece que el gobierno tiene que tomar decisiones urgentes. Claramente hay muchos intereses que se oponen, entre ellos los intereses de los grandes propietarios de taxis, entre ellos los intereses de las marcas que producen taxis, pero el país no se puede quedar estancado en desarrollos de innovación y de economía del conocimiento frente a intereses que poco a poco se van volviendo anacrónicos. Doctor Norberto, yo también agregaría a lo que ha dicho Sebastián, que sí hay un vacío en la ley, pero es que, digamos, estos vehículos, aunque puedan, digamos, uno pueda llamarlos y convocarlos, pero no están adecuados para transportar personas distintas a los particulares. Si van a llevar pasajeros, tenían que tener ya unas pólizas, unos seguros que los contemplan todos los, digamos, los taxis, y además unos impuestos, son vehículos autorizados para ello. Igualmente, yo estoy de acuerdo con usted cuando habla el tema de los vehículos. O sea, sí, hay que permitir que los vehículos, que las nuevas tecnologías funcionen. Pero ¿qué pasa en Colombia? Por darle prioridad al servicio de transporte de personas, digamos, los buses, el servicio de buses, aquí en Colombia sí ha estancado el ferrocarril. O sea, se acabó el ferrocarril en Colombia porque hubo una política desde hace muchos años de priorizar efectivamente el transporte de pasajeros, y eso ha permitido la gran cantidad de empresas, y como es un gran monopolio, es una gran empresa, acabaron con el transporte de carga. Por ejemplo, de Cali a Buenaventura no existe el tren del Pacífico, ni en Colombia, que debería existir el tren hace mucho rato, no funciona en ninguna parte, en todas partes del mundo funciona menos aquí.
y lo discutíamos hace semana con usted, aquí el tema del tren de movilidad no está en funcionamiento, a pesar de que se requiere que sea como un tema alternativo para la movilidad, cosa que está sucediendo en Bogotá, que sucede en Medellín, el tema del tren subterráneo, que en Colombia no hay en Cali no hay ninguna posibilidad, porque el monopolio del transporte y otras empresas no lo permiten. Ante esa postura y la de nuestros analistas, pues la verdad real de todo esto es que en Colombia el ministro de las TIC, David Luna, ha dicho es imposible prohibir el funcionamiento de unas plataformas que navegan en el espectro de cada uno de los países. Son plataformas que ya están operando en diferentes países del mundo. A Cali, el consorcio español que maneja la plataforma Cabify, pues ya en Bogotá la integró y se aspiran a que en ciudades como Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Medellín, Santa Marta y Bucaramanga comiencen a operar. ¿Alguien decía, varias plataformas? Sí, ya son varias plataformas informáticas y por eso le digo, esto va a llegar el momento en que va a ser imposible manejarlo. Y todo esto es producto de lo que usted, doctor Orlando, decía en un principio. Si no hay una muy buena prestación de un servicio, resultarán alternativas. Claro. Y entre esos está precisamente lo del transporte público. Si no hay una muy buena prestación de un servicio público, pues lógicamente el usuario no le interesa si es rojo, amarillo o azul. Él lo que necesita es llegar a su destino de manera rápida y eficaz y utilizará el medio que le sea más adecuado. Y la tarifa más barata que la y las tarifas lógicas más baratas. Eso es una... Esta plataforma Cabify ha dicho que ellos no son una empresa de transporte público. Ellos dicen, nosotros prestamos un servicio de movilización de pasajeros o de personas, porque no ni siquiera hablan de pasajeros, de personas de las empresas privadas. Es decir, le quitan como el ropaje con el que el ministro del Transporte está cobijando que las plataformas informáticas son un transporte público y las plataformas per se, por sí solas, no son un transporte, son exactamente medios informáticos que se utilizan para que a través de su tecnología las personas puedan realmente saber, inclusive como lo dijo usted, doctor Orlando, dónde se está moviendo el vehículo, porque todo esto se puede rastrear. La persona sabe qué tipo de vehículo le llega y demás. La gran pregunta que a uno le queda es, ¿por qué los taxis, si están adecuándose, si hay un buen servicio, si hay taxis con muy buenas tecnologías y demás, y fíjense lo que acaba de salir en Bogotá, hay una queja permanente por estos taxis llamados zapaticos, que son unos taxis pequeñitos donde solo cabe la persona, pero no se pueden llevar maletas ni se puede llevar nada de estas cosas. Estos taxis les está prohibido llegar al aeropuerto, porque una persona que llega al aeropuerto por lo menos tiene una maleta con la que llega y en estos taxis le es imposible cargarla. Entonces se le está prohibiendo. Que esos carros son los más peligrosos que y hay están en el mercado hablando en estos momentos, porque si usted le da un golpe por detrás, prácticamente que el que lo recibe es el pasajero. Es una especie no de hay moto, una bodega, no hay nada que amortigue el golpe. Fuera y en que no muchos tienen... países del mundo están prohibidos ese tipo de carros. Y entraron aquí, entre ellas no tienen, por ejemplo, los airbag, no tienen normas de seguridad interior y en esto pues hay que ser condescendientes y ya los mismos taxistas saben que realmente estos vehículos no pueden servir para ello. Pero todo esto ha dado lugar a que el ministro del Transporte haya presentado un proyecto de ley al Congreso de la República, donde ellos dicen, vamos a controlar este tema de los vehículos particulares, llámense motos, llámense buses, microbuses, taxis o automóviles. Y en el proyecto de ley lo que le pide al Congreso que reglamente, porque eso no existe en este momento, a pesar de que en el Código Nacional de Tránsito habla que en un carro particular no se puede usar para hacer transporte público. Entonces, la gran diferencia que existe en eso es que a través de una plataforma informática usted no tiene creada una entidad como tal, como empresa de transporte, sino que un usuario sencillamente a través de la tecnología de un celular se comunica con una plataforma y le dice, yo quiero que me mande un vehículo, no dice es un taxi, mándeme un vehículo que me lleve de este sitio a este otro. Y esto dio origen a que el ministro presentara un proyecto de ley al Congreso, donde su fundamento especial es que autorice a todas las entidades del tránsito, entre ellos el ministerio, y reglar hacia abajo, para que
alguien que movilice un pasajero en un vehículo particular tenga una primera amonestación, si reincide tenga una segunda amonestación y si reincide tenga una tercera, que es la cancelación definitiva de la licencia de operación, es decir, de su tarjeta de propiedad, y por consiguiente el vehículo tendría que inmovilizarse, no podría salir a rodar y sería objeto de chatarrización, dice el ministro. ¿Ustedes comparten esta postura? Yo creo que las Uber ya le ganaron la pelea, si se quiere, a los taxistas, y es inevitable que efectivamente estén funcionando. Eso ya es un tema, y ya aquí lo ha explicado muy bien Sebastián, o sea, esas son las nuevas tecnologías, la nueva modernidad, los nuevos espacios económicos, también lo ha dicho muy bien doctor Norberto, cómo funcionan las plataformas. Entonces, impedir que funcione, yo creo que eso es imposible. Van a funcionar. Lo que se trata es de que la legalicen, y estoy de acuerdo que efectivamente busquen un proyecto de ley que efectivamente regule su funcionamiento. Y también, no se tendrá que pagar algún impuesto, tendrá que tener algún seguro, una póliza, porque llegase a ocurrir algún accidente que uno no se lo imagina, pero ocurre regularmente en cualquier carro, pues no tienen las condiciones para hacerlo. Y que se diga claramente, o sea, no se puede camuflar el negocio. Si es llevar pasajeros, llevan pasajeros, es que eso tiene que decirse claramente, y para eso hay que hacerlo de frente a la ley. Yo creo que es inevitable que funcione, además no es un tema de Colombia, es un tema mundial, un tema de la globalización, funciona en todas partes del mundo. Yo veo la propaganda en varias cosas que a nivel internacional, la Uber funciona, y es una sigla internacional, ahora hay otras plataformas, entonces es inevitable. Lo que sí se trata es que ese vacío de ley se llene y que realmente se reglamente su participación en el mercado del transporte. Primero, no comparto la posición del ministro de que a la tercera amonestación ya le quitan la tarjeta de propiedad del carro y lo chatarrizan. O sea, estamos en un país supuestamente de libre mercado, donde usted puede hacer usufructo de su propiedad, y hay que reglamentar también el usufructo, ¿no? Hay que reglamentar el uso de su propiedad, que esa es la pregunta, ¿no? Reglamentar si una persona con un carro particular puede prestar este servicio de transporte de personas o de pasajeros, como lo quieran llamar. Y lo importante es que estas aplicaciones lo que hacen es facilitar el contacto entre el que demanda un servicio y quien ofrece ese servicio. Eso básicamente es lo que hace Airbnb, lo que hace Cabify, lo que hace Uber. Si Sebastián Acosta tiene una necesidad y una demanda de que lo lleven de X lado a Y lado, pues se conecta a una plataforma, porque X persona, para no decir nombres que después quede en tela de juicio, puede prestar ese servicio. Ya, entonces ofrece ese servicio y la plataforma lo que hace es conectar el puente entre quien pide un servicio y quien lo ofrece, es decir, entre la oferta y la demanda. Estamos en términos de una nueva economía, una economía de innovación, y los estados no se pueden quedar atrás. En el momento donde se queden los estados atrás, le darían más poder a quienes ya lo tienen, que en este caso son los taxistas, sin necesidad de decir que los taxistas están bien, porque es que los taxistas también cumplen jornadas extensas. Muchos no tienen fines de semana de descanso, ni tienen días de descanso, más allá que los obliga el pico y placa, que para ellos es todo el día. Las pólizas son exageradamente caras, y súmenle a eso quienes no son dueños de sus taxis, ya que tienen que rendir unas cuotas diarias a los dueños de los mismos. Entonces me parece que la reglamentación también tendría que orientarse hacia la dignificación del trabajo. Entonces ahí es donde entramos a ver que no solamente es cuestión del Ministerio de Transporte y de las Telecomunicaciones, sino también el Ministerio del Trabajo, Ministerio de la Salud también, porque ahí se centra en la cuestión de la salud ocupacional. Una persona que está todo el día manejando un carro en una ciudad, pues va a tener altos índices de estrés, y no nos digamos mentiras. Entonces el problema es transversal, y sobre eso es que hay que entrar a regular, y hay que entrar a normar todo lo que se precisa para el siglo XXI, porque es que ya no nos podemos quedar con que el señor que va en bicicleta a la tienda es el único que lleva domicilios. No, para eso ya está domicilios.com y está Rappi. Que el único que puede brindar un alojamiento es un hotel, pues para eso ya está Airbnb. Que el único que puede prestar un servicio de transporte público personalizado es el taxi,
Pues no, ya está Cabify, ya está Uber. Entonces me parece que a partir de allí es la apreciación. Además, conozco que muy poca gente vive exclusivamente de Uber, sino que se dedica en los ratos que tiene libre, por las noches, los fines de semana, y porque quiere aumentar sus ingresos. Muy diferente caso a los taxistas, que sí viven exclusivamente de ello, y allí no hay una forma de alternar eso. Entonces, por un lado es aumentar los ingresos de Uber, por otro lado es casi que una informalidad, porque creo que ningún taxista, o menos, muy pocos tendrán un contrato de prestación de servicios o un contrato vinculado a una empresa como tal. Entonces a mí sí me parece que hay que entrar a normalizar todo un aparato, todo un componente importante de la economía del transporte en las ciudades. Más allá de la discusión de que si Uber o no Uber, es sobre las condiciones laborales y sobre que estamos en una economía de la innovación y que no nos podemos quedar rezagados más de lo que ya estamos en estas nuevas dinámicas. Una diferencia es que, digamos, esos señores de la Uber son propietarios de ese vehículo. Claro. Y no hay una relación laboral. ¿Qué pasaría en el momento de que una empresa tuviera 10 carros y ya empezara a contratar personal? Ahí sí, ese sería, y estoy de acuerdo con esa legislación que usted propone, porque ya implicaría el tema laboral, el tema de seguridad social, bueno, todo ese tipo de cosas que le aplican a los taxistas, ¿no? Y entonces ahí sí entrarían en la misma onda de los taxis y habría que regularlo. Yo estoy de acuerdo, o sea, tiene que regularse por parte del Ministerio, por parte del Congreso de la República, esta nueva tecnología que es inatajable y que ya está funcionando, queramos o no queramos, quieran o no los taxistas, ya funciona y es inevitable porque la gente lo utiliza y además hay que decirlo, prestan un buen servicio y es más económico que las actuales taxistas común y corriente. Pues con estas interpretaciones que se han hecho sobre este tema que va a colocarse en el escenario público y el enfrentamiento, lógicamente, Dios quiera que no vamos a tener más complicaciones, y yo diría que los taxistas simplemente, o el servicio público, lo que tiene que hacer es volverse competitivo para que estas plataformas y estos particulares no terminen pues avasallando el trabajo que ellos desempeñan. No podemos negar hoy que la piratería en toda su extensión ha hecho ya todo su agosto, hasta el punto que ha convertido a los mismos taxistas en piratas, porque ellos no pueden hacer esas rutas que hacen, sin embargo la están haciendo. Es decir, se está infringiendo la ley de lado y lado. Le faltaría que el Ministerio del Transporte realmente ponga cartas en el asunto, porque vamos a llegar a una especie de ley de la selva en materia de transporte, donde cada uno quiere hacer lo que le da la gana, y definitivamente al final de todo esto todos colapsarán porque terminarán muriendo en su propio invento de transporte. Quiero invitarlos también a que aboquemos un tema que es supremamente importante, y es el debate que está teniendo la Jurisdicción Especial para la Paz que pasó en la Cámara de Representantes hace una semana, 2 semanas, y entró al Senado de la República. La primera consecuencia de todo esto es la falta de quórum que se viene presentando, y parece que sistemáticamente de unos y otros partidos pareciese que la responsabilidad de los senadores está solo circunscrita a qué me da el gobierno, cuánto me va a entregar el gobierno de ese erario público para yo refinanciarme, producto de estas campañas que se han financiado exactamente con los grandes pulpos del país, empresarios, laboratorios, EPS, bancos, en fin, todos aquellos que tienen interés en que una norma los favorezca, financian congresistas que al final, pues estas personas han terminado convirtiéndose lamentablemente en unos caníbales del presupuesto nacional. Y si a estos congresistas no les dan la mermelada comúnmente llamada, pues hacen todo este tipo de maniobras para rezagar la aprobación de los proyectos. Y entre esos, proyecto tan importante como es la Jurisdicción Especial para la Paz, que es casi que la ruta por donde quienes se sometan a la justicia en Colombia, por el tema del posconflicto y el tema del conflicto armado en Colombia, pues la primera condición es decir la verdad de lo que ha pasado
y allí habrán pernas alternativas, tanto para militares, para particulares, como para los mismos guerrilleros que participaron del conflicto armado. Por fin salió de la Cámara de Representantes, porque el señor presidente de la Cámara, el señor Lara. Rodrigo Lara, engavetaba el proyecto, los trámites eran parsimoniosos, etcétera, es decir, chantajeando al gobierno. Sale al Congreso y lo primero que encontramos es un Congreso que ni siquiera hace quórum, y comienzan las sesiones de ese Congreso y lo primero que resulta es el Centro Democrático en su gran mayoría, acompañados de otros senadores que han tenido problemas de paramilitarismo y demás, pues lamentablemente generando otro conflicto como consecuencia, lamentablemente, de que no tengamos una clara salida, porque se declaran impedidos los senadores, hay que resolver los impedimentos y apenas con esto se inicia el quórum para discutir. ¿Qué es lo importante? Que con el quórum que se presentó en el Senado se tuvieron que estudiar los impedimentos y como consecuencia de la aprobación o no de esos impedimentos, que alrededor de 12 o 15 personas les aprobaron esos impedimentos de 40 que habían pedido, pues hoy ya el quórum del Congreso de la República para aprobar esa ley de la Jurisdicción Especial para la Paz solo requiere de 45 senadores para hacer el quórum, la cosa más extravagante que se haya podido ver. Por consiguiente, aquí salieron mal librados, y dejo para la opinión de ustedes, ¿qué le va a pasar a partidos como el Centro Democrático que trataron de jugar a torpedear la aprobación de esa reforma, pero con la aprobación de los impedimentos lo sacaron del debate? Y hoy, por ejemplo, o ayer, el presidente Uribe sentía rabia y sentía rencor contra su mismo Congreso y las barras que lo abucheaban por las decisiones que habían tomado. Doctor Orlando Reasco, doctor Sebastián. Decía al respecto sobre ese último tema el doctor Roy Barreras que se hizo un autogol el Centro Democrático, ¿no? Perfectamente. Porque se quedaron impedidos para votar y ya por lo menos más mayoría. Pero yo creo que es vergonzoso en parte para el Congreso de la República lo que está pasando con el tema de Jurisdicción Especial de Paz y con otros proyectos de ley tan importantes en los acuerdos de paz con la guerrilla de la FARC, como el tema de la reforma política, el tema de la circunscripción especial para las comunidades territoriales que están afectadas por la violencia, yo creo, y otros mucho más, que es todo el cuerpo de estos acuerdos de paz con el gobierno nacional y la guerrilla de la FARC. Yo creo que es vergonzoso porque muchos lo están haciendo por mermelada, y eso hay que decirlo claramente, son los de cambio radical de alguna manera, y cobijan, no sé si al Partido Liberal, al Partido Conservador, a los que están en la unidad nacional. Yo diría que hay que salvar de ese tema, digamos, los del Centro Democrático lo hacen por ideología, por odios, por otra cosa, pero no lo hacen por la mermelada porque no están en el gobierno. Y yo sacaría también a los de la Alianza Verde y a los del Pueblo porque lo hacen por convicción, apoyando el Congreso de la República, el proceso de paz. Pero sí es vergonzoso que el gobierno nacional no pueda tener mayorías y que tenga que someter pues a entregarle prebendas. Y es que, digamos, sistemáticamente Cambio Radical viene saboteando el acuerdo de paz después de haber estado con el vicepresidente de la República durante 3 años, de haber estado en el gobierno, pues, llevando recursos a toda parte, haciendo campaña presidencial a costa del gobierno, y hoy dicen que no están de acuerdo con el proceso de paz, esperando mucho más cosas. Yo creo que es vergonzoso para ellos, pero esperemos que a pesar del ausentismo, a pesar de los impedimentos, a pesar de todo lo que está ocurriendo en el Congreso de la República, efectivamente se pueda aprobar el tema de justicia especial de paz, porque es la parte nodal del proceso de paz, para que efectivamente se resuelva el tema de la justicia transicional, para que aquellos guerrilleros que se acogieron a dejar las armas puedan resolver sus temas jurídicos y puedan, yo creo que pueden participar en política directamente sin someterse a la justicia especial de paz, pero que por lo menos puedan contarnos la verdad, puedan decirnos, hacerle reparación a las víctimas y puedan acogerse a medidas alternativas, que es lo que plantea la justicia especial de paz. Y lo otro, que efectivamente otros proyectos también puedan andar claramente para que se fortalezca el proceso de paz. Y lo otro es que también intermedio del Congreso de la República, como esta es una ley estatutaria, la Corte Constitucional debe dar concepto favorable. Y resulta que eso también está enredado allá. Son 7 magistrados, porque hay 2 que están claramente impedidos, en este momento son 9, y solamente 7, y parece ser que no hay la mayoría allí porque el ponente le agrega otras cosas que digamos que no tienen que ver con los acuerdos pactados en La Habana. Entonces, difícil camino, difícil ruta, e insólito que en Colombia
después de haber logrado que una guerrilla dejara las armas, de lograr disminuir la violencia en nuestro país, de lo benéfico que resulta eso para Colombia, que efectivamente podamos entrar en el diálogo, hoy la política en el Congreso de la República sea los odios y en la Corte Constitucional colgándole cosas que no corresponden. Entonces aquí definitivamente nos salimos de lo que cualquier país civil puede discutir, es que dejar las armas, abandonar la violencia para luego empezar a colocarle trapisondas al proceso de paz. Claramente es un boicot contra un gobierno que ya tiene el sol a cuestas. Me parece triste, me parece inconcebible que sea la clase política la que boicotee un acuerdo de paz, más cuando este punto sobre la jurisdicción especial para la paz se firmó hace 2 años. Es que esto no salió la semana pasada. Esto no fue que se le ocurrió a Santos y a su gabinete ponerlo. Esto ya estaba. Ya todo el mundo sabía que iban a ir a declarar la verdad los principales responsables, sea el Estado con todo su organigrama, sean soldados, generales, coroneles, ministros, expresidentes y demás, sea también los miembros de los grupos armados ilegales que estuvieron allí en el conflicto, llámense FARC o llámense paramilitares, y también los terceros responsables que auspiciaron y financiaron masacres, claramente en concordancia con el Estado y con miembros paramilitares. Son todas esas consideraciones que se tienen que tener en cuenta, pero ahora ya salen a decir de que es la justicia de las FARC, de que les van a dar prebendas a las FARC, de que los van a premiar o que ya los premiaron. Entonces a mí sí me parece esto triste y eso es un boicot para congraciarse con el futuro nuevo gobierno, es decir, con el gobierno del 2018, que posiblemente no va a querer el acuerdo de paz, ¿ya? Hay mucha fortaleza en estos sectores de derecha y extrema derecha que son reaccionarios frente al proceso de paz. Y eso es lo que tenemos que ver. Allí es donde los que hemos apoyado desde el principio el proceso de paz, y hemos apoyado el sí, hemos apoyado todo este desarme y toda esta implementación del posconflicto, nos tenemos que unir. De lo contrario, a la segunda vuelta van a pasar desde extrema derecha, que ahí sí llegue el diablo y escoja, ¿no? Entonces me parece que todas estas interpretaciones hay que hacerlas. Ahora el gobierno está diciendo que podría llamar a un estado de conmoción interior para la paz, y eso está reglamentado, y eso Humberto de la Calle lo estructuró en unos estatutos de conmoción interior. Luego dicen que Juan Manuel Santos va a ser una dictadura y va a poner su paz a la fuerza, pero frente a una situación tan compleja, tan traumática, que afecta sobre todo a los más vulnerables de la sociedad colombiana, que por lo general no están en las grandes ciudades, están en el campo, están en Florida, están en Pradera, están en todos estos sitios que se han priorizado. Son 170 municipios que la implementación de los acuerdos de paz ha priorizado para solventar no solamente los problemas del conflicto y de la guerra, sino solventar todo el retraso y el rezago histórico que ha habido, sea por presencia diferenciada o mala presencia o por ausencia del mismo Estado. Entonces, eso es lo que hay que ver. Y claro, ya la conmoción interior avala que se pueden tomar decisiones frente a un bien superior, que lo dice la Constitución en el artículo número 14. La paz es un deber y un derecho obligatorio de cumplimiento. Entonces me parece que aquí lo que hay es un boicot por fines políticos, más allá de la mermelada, ¿no? Lo que están viendo es cómo sacar réditos con entorpecer el proceso de paz, con entorpecer la justicia especial para la paz, con decir mentiras abiertamente. Entonces me parece que ahí está empezando la campaña muchísimo antes de tiempo. Las campañas presidenciales en Colombia no empiezan en marzo, empezaron el año pasado, en septiembre, agosto del año pasado, y me parece que eso es donde hay que poner el cuidado al asunto, ¿ya? Ver que toda esta clase política que está en estos momentos en el Congreso y que está buscando de manera azarosa separarse de
los acuerdos de paz, del proceso de implementación para ganar réditos políticos, es complicada, es traumática e incluso me parece hasta una falta de ética de ellos mismos siendo la clase que supuestamente tendría que gobernar las riendas del país, ¿no? Esto significa que esperemos, por lo menos que como lo dijo el Consejo de Estado en sesión plena, es una obligación de los colombianos y más de los servidores públicos respetar los acuerdos y acatar los acuerdos. Casi que es un llamado perentorio a los congresistas notificándolos que su obligación como congresistas es aprobar las leyes para la implementación del posconflicto y no simplemente torpedear, como lo vienen haciendo, pues algunos miembros del Congreso dedicados a hacer simplemente una oposición que riñe con lo que ellos pues en su gobierno hicieron, especialmente el expresidente Uribe, quien buscó también la paz de los colombianos por los mismos mecanismos que hoy no les gustan. Pero esto queda para que las personas realmente evalúen lo que está pasando, pero sí le queremos pedir a quienes realmente son amigos de los congresistas, aquella clase política, aquella clase dirigente, aquellos líderes, hay que decirle a los congresistas que ellos tienen una responsabilidad con el país. La paz no es de unos u otros, la paz es de los colombianos y no es justo que desde afuera todo el mundo esté abogando por la paz en Colombia y nosotros aquí estemos rechazando esa oportunidad. Sería contradictorio y realmente paradigmático que nosotros estemos acá en una postura tan contraria y ambivalente. En estos últimos minutos que nos quedan, quiero también pedirle a los analistas que toquemos un tema que es preocupante en la ciudad de Santiago de Cali. Viniéndonos a la región, las últimas noticias que hemos escuchado es que el ICANN, el Instituto Colombiano de Arqueología, levantó las medidas y sencillamente dijo que allí se puede construir precisamente porque no hay vestigios arqueológicos. Eso desde el punto de vista de la arqueología, porque también es triste ver cómo el Ministerio del Medio Ambiente, a través de la CBC, que es autoridad ambiental, pues parece que le ha importado poco acabar con un vestigio de monte que allí existe, bosque seco y un humedal que allí existe, y sencillamente ellos han pasado casi que de agache hasta el punto que ya comenzamos a ver algunas máquinas allí trabajando. Pero aparte de esto, quiero llevarlos a dos temas cortos para que me den su opinión. La Fiscalía anunció que va a asumir de manera directa la investigación por la adquisición del lote, precisamente donde se han presentado todos estos problemas de acabar con estos medios, con estos temas ambientales allí, como son el bosque seco y el humedal, pero también la compra irregular que se ha denunciado por cuenta de personas como Alejandro Campo, que orientan la revocatoria del alcalde Mauricio Armitaz con la apuesta Chao Armitaz, donde están recolectando firmas precisamente para pedir la revocatoria del mandato del alcalde. Y entre los tantos episodios que han presentado la opinión pública está la adquisición irregular de ese lote, que se dice, tienen ellos los documentos, donde inclusive hoy el municipio pagó el lote, pero no ha hecho la escrituración de ese lote. Y lo que se tiene en cuenta es que ese lote pertenecía lamentablemente a unas personas a quienes se les hizo extinción de dominio por estar en manos de personas que han estado vinculadas al narcotráfico. Eso la Fiscalía lo abocó y vendrán las investigaciones o los pronunciamientos de la Fiscalía que, de ser ciertos, tendrían al alcalde en una situación bien complicada, al igual que el anterior director de Metrocali, el señor Garrido, quienes fueron los que hicieron finalmente la compra de este lote. Pero agreguémosle a esto, para también el análisis, lo que acaba de pasar en una de las estaciones del Mío, donde una persona, por robarle un celular a una dama, donde uno siente vergüenza cuando la secretaria de gobierno del municipio primero sale
de manera hilarante a decir que es que la señora tenía 14 años y media hora, una hora después dice que eran 24 años, es decir, ni siquiera tenía conocimiento real de la información presentada por la policía. La gran pregunta es, esta persona fue apuñaleada allí, en la estación del Mío. Esto es el sitio que le destinaron al sistema de transporte masivo para albergar los pasajeros. Una persona que ha sido allí apuñaleada y que puede haber corrido mala suerte, perfectamente podría demandar al sistema de transporte masivo porque no encontró seguridad en las instalaciones que a él le ofrecen. Exactamente idem como si yo me monto en un vehículo y por fallas mecánicas yo pierdo una extremidad, perfectamente demando al propietario del vehículo o a la empresa que me transporta. ¿No estaríamos también a puertas de que se presentaran estas demandas por los hechos de violencia que pasan y de los que no hemos podido todavía entender? El alcalde de Cali dice que se ha gastado más de 35.000 millones de pesos en el tema de combatir la violencia. La señora gobernadora implementa un impuesto para la seguridad de los colombianos, se habla de cámaras y de intervenciones y todo, pero seguimos con un crecimiento de la violencia. Sebastián, en su concepto, ¿esto qué opinión le merece? Pues en primera instancia, para hablar una de las cosas que usted tocó sobre la revocatoria del alcalde, me parece que ya no tiene sentido. O sea, está a 2 años más o menos de terminar. Si se empieza el proceso de revocatoria, le van saliendo las consultas y mucho, faltando 3 o 4 meses para entregar el cargo. Entonces me parece que es más un golpe de opinión. Por otro lado, el tema de la seguridad en el Mío es clave. Evidentemente, con todos los problemas que ya hemos venido hablando cada 3 semanas, cada mes aquí en el programa, en cuanto a rutas, bueno, en cuanto a servicio, a prestación de servicio, bueno, pero ya el tema de la seguridad ya es un tema de integridad, ya es un tema que puede fácilmente, digámoslo, combatirse en la medida que con una buena articulación entre la Secretaría de Gobierno, entre la Secretaría de Seguridad y entre la Policía se pueden establecer estrategias, programas para reducir estos eventos y que no se presenten pues ni homicidios, ni hurtos, ni mucho menos lesiones frente a los pasajeros. Pues a ver, Cali a cada rato la ve como más descuadernada. Hay que entonces ya pensarnos no en derrocar a este alcalde, ya eso no tendrá sentido, como lo dije al principio de esta intervención. Ya lo que tendrá sentido es, bueno, que la misma ciudadanía se organice y que proyecte a un líder político, a un líder social que tenga la ciudad en la cabeza, que le quepa a la ciudad, que tenga experiencia. ¿Usted ya pensando en las nuevas elecciones, doctor Sebastián? Porque no se puede reemplazar ahora a Armitage, o sea, eso es una falta de gobernabilidad. No, pero está pero dentro de los términos legales, Sebastián, con su venia. No, sí, o sea, está la revocatoria. Jurídicamente se puede. Porque si lo que yo digo es que políticamente se hace inviable porque sale la revocatoria faltando 4 o 5 meses para que termine su mandato. Pero es que de pronto, en aras de la claridad, Sebastián, hoy estamos a más o menos 27 meses de lo que podría ser la terminación del mandato. 26. O 26, bueno. Si la organización Chavo Armitage ya tiene las firmas y las presenta para la validación de la registraduría las tendría en este año y perfectamente puede, aprobado eso, convocar a elecciones para la revocatoria el próximo año en el primer trimestre. Y estaríamos prácticamente eligiendo un año. En los 2 años de mandato del alcalde. Es decir, no estaríamos en junio del otro año, porque si estamos en junio del otro año, la revocatoria queda como, digamos, una impronta de que se puede hacer y que es un castigo al señor Armitage por no haber ejercido la función como tal. Así, pues el juego político de los grandes empresarios lleve a la registraduría y al mismo gobierno nacional, porque el señor Armitage tiene su apalancamiento también allí, a que esté dentro de los menos de 18 meses. Si está menos de los 18 meses, entonces ese comité
que presentó el nombre de Armitage presentaría el nombre para reemplazarlo a él. Es exactamente decirle al empresariado caleño, pónganos otro nombre, y de pronto aparecerá. Pero otro en ese tema que nos introduce Sebastián, que usted también lo planteó, el tema de la revocatoria, yo creo que ha tenido poco efecto en la opinión pública de organizaciones sociales, y he visto muy solitario a Alejandro Campo en ese tema. Realmente él ha sido como el precursor, otras personas se han vinculado, pero no ha sido muy efectivo, y yo no he visto en la calle a nadie recogiendo firmas. No sé cómo ir a ese tema, pero y cuántas firmas se necesitan, no sé ni siquiera cuántas se necesitan, pero veo muy escaso, 60.000, veo, digamos, muy difícil por ahora, porque inclusive Alejandro Campo ha llamado pues a una colecta, que le den recursos porque no tiene cómo hacerlo. Súmele lo que fue la muy débil hace 15 días, que no tenía plata para revocatoria en el proceso de consulta popular, ¿no? Que si un municipio va a hacer una revocatoria o una gobernación, un ejemplo, pues son esas entidades las que tienen que financiar esos procesos de revocatoria y financiar esos procesos de consulta popular. Es decir, le estamos diciendo a Armitage, vea, financie su revocatoria cuando salga la cuestión de la elección y demás. Que pague el municipio las elecciones. Exactamente, las elecciones de revocatoria. Entonces, eso y además, en el país, ninguna revocatoria ha funcionado pues cuando llega el proceso de elección, porque se necesita que los votantes de la elección inicial, donde se eligió al candidato, vote el 50% más uno, y eso no es posible. Apenas, o sea, realmente no, hasta ahora no se ha logrado. Desde el 91, que es que existe esa figura, se han logrado apenas 2 revocatorias en municipios de menos de 40.000 habitantes. Bueno, pero quisiera, Orlando, que no yo se me quisiera abrir del tema que usted planteó inicialmente Cali, con la anuencia de Sebastián, y yo creo que lo que se denomina el terminal del sur, ¿no? Sí. Que es allí frente a los lados de la Autónoma, la Vieja Mundí, digamos, ahí haya habido o hay gran responsabilidad del gobierno municipal. Por un lado, lo que usted dice, el tema del terreno, y por otro lado, la imposición que tiene de querer construir allí ese terminal, pasando por encima todo el tema ambiental. Aquí nos lo decía el doctor Armando Palau hace 8 días, todo lo que significa ese humedal, y que los conceptos de la CBC, del DASMA, no se han tenido en cuenta, y hay una decisión del gobierno municipal de imponer esa terminal allí, porque hace parte pues del circuito que se ha planteado por parte de Metro Cali. Pero también se ha pasado por encima de la comunidad. Es que ya lo mencionamos también en oportunidades anteriores, cómo el Consejo Municipal se alió con el director de Metro Cali, y toda la participación ciudadana la sabotearon. Y efectivamente la gente se ha opuesto, porque es que ve que afecta el humedal, afecta su movilidad allí, y que se puede ubicar en otra parte. Y el gobierno municipal es terco en decir que tiene que hacerse allí. Hoy salió precisamente un titular donde dice que no se va a aplazar la construcción, ni que están pensando en trasladarlo. Entonces allí hay una obstinación del gobierno municipal en imponer ese tema. Y yo creo que se va a venir el tema jurídico, ya hay varias demandas sobre el terreno, como usted lo mencionó aquí, y me parece que el gobierno municipal, el director de Metro Cali y el alcalde debían de pensar el tema, pero como el alcalde es irreflexivo, entonces uno no sabe qué va a pasar, y seguramente hay una terquedad allí. Yo no le vería pues a eso una reversa, a no ser que la comunidad volviera nuevamente a salir a la calle o a oponerse al tema para generar, digamos, un tema de hecho allí. Pero yo creo que ese terminal va, y la decisión del alcalde es como tal, tienen los recursos, a pesar de la ilegalidad que existe en ese tema. Y otro tema que usted tocaba, el tema de la violencia. Yo leí ahora a Poncho Rentería, que se refiere a veces a temas muy poco serios en su columna, pero hoy ponía un tema serio, el tema de los feminicidios en Cali. Por ejemplo, en Cali ha habido este año 87 feminicidios, y él mencionaba que en toda España ha habido 45 este año, o sea que eso es aberrante, es una situación pues digamos de cómo las mujeres son objeto de violencia, y agregándole pues todo lo que se presenta acá, inseguridad, lo que usted ha mencionado en el mío, y además que Cali sigue hoy al tope de las ciudades caleñas con la mayor tasa de homicidios en el orden nacional. Entonces digamos, el tema de la violencia es un tema que hoy nos está cobijando a todos, y uno no ve por parte del alcalde ni de la Secretaría de Convivencia y Seguridad efectivamente medidas drásticas como tal, ni la policía en ese tema. Entonces estamos hoy acosados por la violencia, y eso que no le ha agregado aquí los hurtos callejeros, los hurtos a residencias, el tema del robo de vehículos, el tema en los atracos a la gente, lo que ocurre realmente los fines de semana, que son 8
que son 4 o 5 muertos los fines de semana que no rebajan. Entonces Cali es una ciudad que tiene problemas de inseguridad, problemas de violencia, y uno no ve una política integral de seguridad en el municipio. Simplemente son algunas medidas muy particulares, pañitos de agua tibia y unas declaraciones, digamos, insulsas de los que dirigen la seguridad en el municipio de Santiago de Cali, y no se ve una estrategia de fondo. Pues creo que nos queda un minutico para concluir por cada uno de nuestros analistas. La recomendación para el alcalde, encargado en este caso el doctor Zamorano, de cómo orientar la seguridad de esta ciudad. Pues ya lo planteé ahora en mi intervención pasada, que es encontrar estrategias de articulación entre la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional. Y también brindar pues, las instalaciones del MIO para que haya más presencia de la fuerza pública, y pues tendremos también que incentivar algún tipo de restricciones, como detector de metales a la entrada de las estaciones más peligrosas, por ejemplo, ¿ya? Para ver quiénes están entrando, puñales, puñaletas, cuchillos, machetes o incluso armas de fuego. No me parece que eso sería un primer... Pero ¿y cómo controlar eso si usted encuentra, Sebastián, que ni las puertas del sistema funcionan? Entonces allí es la garantía de construir una capacidad institucional fuerte, y si ahí ya nos vamos a ahondar de lo práctico que existe, de lo que está allí, pues encontramos eso, que no existen las puertas en buen funcionamiento, que muchos contadores de tarjetas están malos, están fallando, que mucha gente se cuela en el sistema. Pero bueno, eso es una primera postura que uno podría entender frente a una articulación entre las diferentes entidades públicas y garantizar nuevas estrategias así de orden más coercitivo, diría yo. Yo diría que el tema de la seguridad es un tema integral, no es un tema, digamos, coyuntural ni de corto plazo, implica estrategias de largo plazo. Por supuesto que tiene que haber un factor represivo, que tiene que haber la policía, el ejército, tiene que haber un factor educativo, esto hay que empezar en el colegio, en la escuela, en la casa, tiene que haber políticas de seguridad social, de invertir en los jóvenes, invertir en la gente. O sea, aquí tiene que haber muchas políticas e inteligencia, es que a veces no se prevén las cosas. Aquí van pasando y hay un servicio de inteligencia que nos detecte, nos diga cuáles son los estudios, de qué hora ocurren los homicidios, dónde van los atracos, no hay esa información. Entonces es un sistema integral que recoja eso, el servicio de inteligencia, la represión, la inversión social y la educación y la formación de valores. Si no se hace eso, no pasa absolutamente nada y no hay un plan estratégico para combatir la inseguridad y la violencia en nuestro municipio. Pues me lleva a concluir estas dos posiciones de nuestros analistas, que nos encontramos ante la integralidad de lo que debe ser una administración pública. Si realmente está desintegrada porque los componentes de esa administración no son concatenantes y no logran realmente tener sinergia, pues menos podemos pedirle a la municipalidad que hayan resultados en el manejo de la seguridad pública, en el manejo de los grandes proyectos y programas que tiene el municipio. Aquí cabe decir, ¿y dónde está el piloto? Vale preguntarnos dónde está el alcalde, porque la verdad de todo esto es que estamos viendo demasiados tumbos y estamos viendo cómo realmente no se le está dando respuesta a las inquietudes de la ciudadanía, y eso sí es demasiadamente grave y complicado. A usted, amable televidente, muchas gracias por habernos acompañado en esta hora de la mañana, y como dice José Alberto, le dejamos a usted como una entrada, un aperitivo, esta información que hoy hemos tocado para que usted investigue, para que veamos que realmente la situación del país, del departamento y de la ciudad no es tan fácil de manejar y requiere pues de grandes arquitecturas con las que se pueda sacar adelante los conflictos que hoy tenemos por doquier en el país. Al doctor José Alberto Tejada, pues un agradecimiento y esperamos que le haya ido bien en la ciudad de Bogotá. Al doctor Orlando Riascos, al doctor Sebastián Acosta por habernos acompañado, al equipo técnico del Canal 2 y por supuesto a usted, amable televidente, por habernos prestado su atención durante esta hora en el informativo Nuestra Gente. Muy buenos días.
El ICC, Instituto Colombiano de Comunicaciones, y el Canal 2 se unen para formar los mejores profesionales en los medios de comunicación, presentando Diplomado en Presentación y Realización Televisiva. Prepárate en presentación en televisión, producción y realización televisiva, investigación y redacción para televisión, guión y libretos. Mayor información en www.canal2.co y www.iccali.com.